Ya hemos superado los 1300 likazos con la guía de cómo crear un samurái desangrado OP desde el inicio. Así que hoy te voy a explicar cómo crear una build de mago OP también desde el inicio, de la forma más rápida y fácil que puedas imaginar. Pasarás de tener este mago a este otro. Os enseñaré los pasos más importantes para que tengáis un conjunto de armas, hechizos y talismanes necesarios para el combate, paso a paso. Si quieres ver el directo completo para tener más detalles, os lo dejo en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. En esta guía hablaremos de dos partes muy importantes. Por un lado, los pasos más recomendados para subir rápidamente de nivel, sin usar ningún tipo de glitch ni nada raro, todo legal. Y por otro, hablaremos del equipamiento que usaremos para esta build. Solo os adelanto que no necesitaremos la famosa velo lunar como muchos pensarían. Para ello comencemos con los primeros pasos. Durante la elección de nuestra clase, seleccionamos el talismán para un aumento de salud al comienzo. Y como bien sabéis, lo primero que necesitaremos es nuestro querido corcel. Es tan fácil como conseguir los primeros lugares de gracia de estas localizaciones. A continuación, y muy importante para esta build de mago, es nuestro aliado. Así que inmediatamente regresamos a la iglesia durante la noche para que Ranni nos entregue la campana y los lobos. A continuación recogemos en esta cabaña a nuestra querida Medusa. Tras acabar por completo el diálogo, ya tenemos a nuestra aliada preparada para el combate, muy útil en este caso, ya que el mago necesitará mantener las distancias muy a menudo. Recuerda aplicar una buena cantidad de viales para la mente. Durante los recorridos, recuerda que es importante recoger todas las semillas y las copas para nuestros viales. Serán fundamentales para el uso de nuestra magia. Para ello te indico algunas zonas donde podrás conseguirla tanto en el Necrolimbo, la Península del Llanto y Caelid. A medida que vayamos recorriendo todas estas zonas, te aconsejo que vayas reuniendo grandes cantidades de esferas de runas que usaremos más adelante. Para ello los lugares más recomendados al comienzo son los pequeños cementerios. Recogemos también dos patas doradas que usaremos más adelante para aumentar la cantidad de runas que conseguiremos al eliminar a nuestros enemigos. Una se encuentra en la costa y otra en esta zona de aquí, pero solo la usaremos en casos especiales que os diré. Ahora vayamos a por una primera arma, la katana Uchigatana, que encontraremos en esta localización, y la ceniza juramento dorado que podrás conseguir al derrotar a este enemigo. Esta ceniza la usaremos en la misma espada corta que lleva nuestro mago. A continuación iremos a esta cabaña y compraremos la habilidad Tajo Giratorio que aplicaremos en nuestra Uchigatana con la afinidad de ligero. Recogemos nuestro vial de cataplasma de esta misma iglesia y al comienzo usaremos la lágrima de cristal carmesí y la lágrima de cristal verde derramada que encontrarás en esta localización. Estas lágrimas son provisionales ya que lo cambiaremos más adelante. Nos dirigimos a Caelid para recoger un bastón muy importante para nuestros primeros niveles, el bastón de meteorito que encontrarás en esta localización, y también recogeremos el hechizo lanzarroca. Este bastón no puede aumentar de nivel, pero comienza con un escalado S en la inteligencia. Es muy recomendado hasta el nivel 40 de inteligencia. A partir de ahí se recomienda usar otros bastones, que ya veréis en la siguiente versión de la build. Además, aumenta la potencia de los hechizos de gravedad, como lanzarroca, así que podremos beneficiarnos muchísimo. El hechizo, aunque algo lento de lanzar, puede romper la postura rápidamente. Ahora recogemos dos piedras de la memoria fáciles de conseguir para aumentar la capacidad de hechizos. Uno se lo compramos a la gemela de la mesa, el otro podremos conseguirlo justo en esta torre accediendo desde la corriente, como veis. Suficiente para continuar. Vayamos ahora a dos lugares para aumentar el nivel bastante rápido. El primero es de este mismo lugar. Haz que aparezca la bola y que caiga al vacío. Esto hará que consigas runas muy fácilmente. Reaparece y hazlo varias veces. El otro lugar es el famoso dragón blanco. Para ello primero subimos varios niveles necesarios para los requisitos mínimos de la Uchigatana. Será muy fácil con todas las runas de los cementerios y lo que hayas conseguido con algunos enemigos. Subimos la fuerza hasta 11 y la destreza con un mínimo de 15. Los golpes continuos junto con la habilidad Tajo Giratorio serán suficientes para eliminarlo. Cuando te falte muy poco para el
último golpe, utiliza la pata dorada para conseguir mucha más runas. Y te aconsejo también que consigas el talismán escarabajo dorado de esta localización y úsalo para este dragón. Conseguirás así muchísimas runas. Llegados a este punto haremos dos cosas. Lo primero es subir nuestros niveles. Para ello nos centraremos en la inteligencia, la mente y salud, quedando de la siguiente forma para el ejemplo del nivel 38. Lo siguiente es aumentar la potencia de nuestra katana. Necesitaremos piedras de forja y para los primeros niveles podrás conseguirlas a través de los comerciantes y también en esta cueva de aquí encontrarás varias de estas piedras. O bien puedes conseguir la primera esfera en esta localización para comprar las piedras necesarias a la gemela. Ahora es el momento de conseguir el primer pergamino ubicado en este lugar. Se lo llevamos a la hechicera Selen en esta localización tras derrotar al cabezón. Y compramos el hechizo círculo de hojas refulgentes para usarlo como defensa. También compramos aluvión de cristales que usaremos más adelante. Ya tenemos más que suficiente para derrotar a los primeros jefes de una manera muy fácil y llegar así a Liurnia, que será una zona muy importante para nuestra build de mago. Lo primero que haremos es recoger el siguiente pergamino, entregárselo a la hechicera y comprar la esquirla de piedra refulgente grande, que cambiaremos por la que teníamos antes. El siguiente paso es conseguir dos de las mejores lágrimas para esta build de mago. La primera es la lágrima de cristal de inteligencia, que encontrarás en esta localización. La segunda es la lágrima rota del dote mágico al eliminar a este árbol, que sinceramente resulta bastante fácil acabar con ello a distancia. Con estas dos lágrimas formaremos nuestro vial. Recogemos el talismán de tortuga verde para usarlo. Lo siguiente es conseguir mucha más runa de nuevo. Para ello vamos a enfrentarnos al árbol de esta zona. Utilizaremos el talismán del escarabajo dorado y si aún tienes alguna, utilizamos la pata de oro cuando queden pocos golpes. Otra recomendación es que elimines al caballero de la noche de esta localización, con mucho cuidado y paciencia, manteniendo siempre la distancia. Sigue centrándote principalmente en la inteligencia junto con el vigor y la mente. Toca ir a la academia. En esta zona conseguiremos el tercer pergamino aquí mismo. Se lo llevamos a Selen y compramos el cometa esquirlado, que requiere un mínimo de 36 de inteligencia. Otro que te aconsejo si quieres es la lluvia estelar. Ambos se potencian al ser cargados. Seguimos en la academia y conseguimos dos talismanes importantes por ahora. Por un lado, el talismán amalgama de mago en un lugar oculto, con el que podremos aumentar la potencia de los hechizos. También conseguiremos el gran cometa, pero por ahora no podremos usarlo. Vamos a por el talismán icono de Radagon para reducir el tiempo de lanzamiento de los hechizos. Y no olvides que tendrás un nuevo hueco para tu magia cuando derrotes al lobo. Aprovechamos para ir a por la hoja de afilar de piedra refulgente, bastante fácil de conseguir. Y no olvidemos recoger la armadura cariana. Todo esto en la misma academia. Conseguiremos también un hechizo para aumentar nuestro poder mágico y es conocido como Terra Mágica, que muchos seguramente conoceréis. Para ello simplemente iremos a este lugar de aquí y subiremos a la torre tras haber derrotado al jefe de la zona. Ahora bien, vamos a prepararnos. Para ello te aconsejo que solo uses de la armadura completa la parte del pecho, ya que tienes poca carga de equipamiento. Utiliza los dos talismanes que hemos recogido en la academia y aplica la habilidad tajo giratorio, pero con la afinidad de frío, para añadir el escalado de inteligencia. De esta forma tendremos la oportunidad de aplicar la congelación en los enemigos. Con ello reduciremos su negación de daño y nuestros hechizos harán el resto del trabajo. Un combo perfecto para esta build. Tras derrotar a Renala y recoger la gran runa de Godric, habla con la anciana de la mesa para recibir el tercer espacio de talismán, por lo que nuestro equipamiento para la build OP de mago en los primeros 50 niveles quedaría así.
os aseguro que con esta build llegaréis muy lejos. Y como veis, no ha hecho falta usar la velo lunar que muchos habréis pensado. El motivo ya lo expliqué durante el directo. Lo que sí os comento es que ya tenemos la segunda parte del directo donde continuamos con esta misma build para la versión media avanzada, entre los niveles 50 y 100, continuando por la zona de la meseta Altus, así que si queréis otro resumen como este, dejármelo en los comentarios y haremos lo mismo para la versión avanzada. Y bueno gente, espero que os haya gustado, como siempre os estaré leyendo en los comentarios, os dejo la guía del samurái por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!